la siguiente partida de Spielmann. Este jugador es de comienzos del siglo XX y fue un jugador de ataque heredero de la escuela romántica, aunque ya coincidente en el tiempo con los primeros campeones mundiales, que como vimos a partir de Steinitz ya tenían un estilo un poquito más posicional. La partida empezó con una Caro-Kann y bueno, en este momento el blanco rechaza el cambio de caballos, puesto que de otra manera se cambiarían piezas, cosa que a él no le interesa. Y después de este avance de peón, que es bastante típico de estos momentos de la historia, jugar la Caro-Kann como si fuese una francesa con el alfil dentro, se hace alfil de 3, ya que no se está planteando ninguna amenaza por el peón. Si por ejemplo este fuese capturado, estamos hasta ayudando a las blancas porque estamos abriendo la posición cuando él tiene ventaja de desarrollo. Y por supuesto, si caballo por, no se podría recapturar el caballo, o sea, capturar el caballo ganando material, por alfil b5, y se produce esta descubierta sobre la dama. Por tanto, las negras, después de alfil de 3, deciden sacar el caballo c6, reforzando la amenaza sobre d4, y es ahora cuando las blancas aprovechan para coger cierta iniciativa, ya que en este momento se juega d por c5, y después de que el alfil salga, se juega a 3, amenazando ganar tiempo sobre el alfil. El negro enroca, el blanco enroca, y entonces se juega b6, que es una pequeña imprecisión, ya que b6 lo que hace es que después de b4, que es la jugada que de todas formas querían hacer la blanca, el alfil va a tener que irse de esa buena diagonal en la que estaba, amenazando por rayos X al rey blanco, ya que ahora no puede refugiarse en b6 por ese peón. Es verdad que con la jugada b6 damos una salida con la gran diagonal blanca al alfil de negra, el alfil negro de casilla blanca, pero por otra parte estamos entorpeciendo al otro alfil al mismo tiempo que facilitamos que las blancas hagan sus planes. Mejor hubiera sido hacer a5. A5 no solo evita la jugada b4, sino que si las blancas pues siguen de forma natural, después de torre 8 se puede hacer la jugada de 5 y de todas formas el alfil va a cobrar vida por una buena diagonal, ejerciendo una clavada sobre la dama. Vale. Después de la jugada b6, que como dijimos es una pequeña imprecisión, las blancas hacen b4, que igualmente la querían hacer, para eso hicieron la jugada a3, y después de que el alfil se retire, colocan los dos alfiles apuntando al enroque. Ahí comienza el plan de ataque. Con los dos alfiles colocados ya tenemos ideas. Después de dama c7 se juega b5, que tiene por objeto eliminar el caballo defensor de la casilla e5, para que un caballo nuestro pueda saltar e5, y luego ofrecerse el cambio por el caballo de f6, que es el defensor del enroque. De hecho, ahora mismo estamos amenazando caballo por f6, alfil por f6, alfil por f6 y g por f6, y luego se jugaría caballo h5, después de todos esos cambios, amenazando el peón de f6, que si no me equivoco con dama g4 y dama h4 sería capturado. No solo el enroque estaría muy débil, sino que tendríamos un peón de más, ¿no? Y quedaríamos con un fuerte ataque. Por tanto, después de caballo g4, hay que defender ese caballo para que no se produzcan estos cambios masivos. Bueno, y ahora cambiar en f6 para las blancas no es bueno, puesto que las negras mantendrían su estructura intacta y se cambiarían piezas, cosa que al bando que ataca no le interesa. Es por eso que las blancas ahora juegan caballo e3. Por una parte, esta jugada centraliza el caballo, no obstaculiza ninguna de las piezas blancas y cubre la casilla c4, que con ese caballo en a5 se ha convertido en una casilla débil. En algún momento se podría hacer torre c8 y caballo c4, hostigando al alfil de b2, que es quizá el mejor alfil de esta posición. Además, con este caballo de 3 estamos amenazando la jugada caballo h5, amenazando exactamente lo mismo de antes, en caso de que la dama se vaya de d8. Pero bueno, después de esta jugada caballo de 3, las negras se equivocaron y hicieron la jugada caballo de 5, que permitió que la dama pasara rápidamente al ataque. Las negras contaban con que podían defenderse con la jugada g6, que vamos a ver que es incorrecta. Pero ¿qué pasaría si se defienden del mate con h6? En caso de h6 se iría un par de sacrificios que extraerían al rey y en pocas jugadas se daría mate. Por tanto, la única defensa lógica llegado a este punto es g6. El problema es que a g6 sigue la bonita caballo g4, amenazando mate con alfil y caballo. Por tanto, se tiene que defender la entrada de esa pieza, que daría mate en h6, y se hace con alfil f6, lo cual es un movimiento muy curioso, puesto que no solo cede la pareja de alfiles, sino que elimina el alfil de negras, que es quien defiende las casillas que se han quedado débiles en el enroque. Pero vamos a ver, porque esto de entrada es un pequeño error estratégico, un pequeño error defensivo. Pero vamos a ver que no era buena tampoco la jugada caballo f6,
porque aquí habrían varias formas de rematar, pero por ejemplo se podría hacer caballo H6 y después de rey G7, dama G5 y haga lo que haga el negro, que puse aquí un movimiento simplemente para que se viera cuál es la amenaza de la blanca, se haría la jugada caballo H5, capturando una pieza y por supuesto ganando la partida después de esto. Es por eso que las negras se ven obligadas a hacer la jugada alfil F6. El problema es que después de alfil F6, como comentábamos, se gana este alfil que defiende las casillas negras del enroque que han quedado débiles, pero al mismo tiempo nosotros mantenemos nuestro alfil de casillas negras, que es un detalle muy importante, con lo cual podemos hacer mucho control de esas casillas, tanto con el caballo que tenemos como con el alfil como con la dama, que es efectivamente lo que pasará en la partida. Se juega dama H6, que hace una clavada un poco curiosa, ¿no? Porque el caballo no se puede mover por el mate en G7. Se juega torre C8, que tiene idea de, pues, de hacer este caballo C4 que teníamos pensado, que tenía el negro pensado desde hace un rato. El problema es que vamos a ver que el blanco no se lo permite. Torre A de 1 amenaza una descubierta que dejaría el enroque blanco muy debilitado con alfil G6. Por tanto, la dama se tiene que mover. Y ahora parece que las blancas dan un respiro con la jugada torre 1. Pero vemos que después de este caballo E8 defendiendo el mate, que es mala, tenemos caballo F5. No se puede capturar con el peón de G. Con el peón de E, por supuesto, no se puede capturar porque caería la dama. Pero si se captura con el peón de G, el alfil pasa al ataque. Y no están dando mate porque todavía tenemos F6, pero está cayendo mucho material, ¿no? Con lo cual, no se puede hacer eso. Después de caballo F5, lo que estamos amenazando es la dama, nada más y nada menos. Así que la dama se tiene que mover. Y después de esto, seguimos hostigándola, ¿no? Hasta el punto que aparece este sacrificio, caballo E7. Caballo E7, estamos dando jaque, de hecho, que terminaría en mate muy rápidamente si las negras no lo capturan. Estamos forzando completamente que se capture. Después de que se capture, dama por H7. Y terminamos con este bonito mate de la ópera, ¿no? Vamos a ver un momento qué es lo que hubiera pasado si no se hubiera comido ese caballo, pero creo que es muy parecido a la línea que comentábamos, ¿no? Si el caballo no es capturado y por ejemplo se hace rey H8, pues lo mismo, ¿no? Estamos sacrificando la dama y terminamos dando este mate, con lo cual la entrega del caballo es completamente correcta. Espero que les haya gustado. Como les comentaba en la introducción, esto es una partida de un jugador que todavía sigue un estilo romántico, aún ya cuando empiezan a aparecer jugadores que están investigando otras formas de jugar al ajedrez. Y me gusta mucho por el planteamiento que hace, el planteamiento que hace en el ataque, ¿no? Vemos un montón de conceptos como el cambio del defensor, como el control de las casillas negras débiles, como bueno, se hacen un par de maniobras interesantes con el caballo, se desalojan piezas para poder ocupar casillas. Entonces vemos que no es un ataque a lo loco, por decirlo de alguna manera, sino que realmente tiene ciertas estrategias detrás. Espero que les haya gustado. Un saludo.